El gran secreto del Triángulo de las Bermudas no es que un gobierno te prohíba cruzarlo con patrullas o vallas. Es que la naturaleza misma es la que te prohíbe el paso. Dicen que el verdadero terror no hace ruido, no anuncia su llegada con truenos ensordecedores, ni con nubes negras que devoran el cielo, ni con olas gigantes que te advierten que estás a punto de perder la batalla. El verdadero terror en alta mar comienza con un silencio absoluto, un letargo engañoso y una brújula que, de repente y sin explicación lógica, decide que el norte ya no existe, dejándote a merced de un océano que parece tener voluntad propia. Imagina por un momento que estás al mando de una embarcación, has hecho esta ruta decenas de veces, el cielo sobre el Atlántico está despejado, el agua tiene ese tono azul cobalto tan profundo que casi parece tinta. Los motores ronronean con una monotonía que te da paz y todo parece indicar que será un viaje de rutina, pero entonces bajas la vista hacia el panel de instrumentos y algo te hiela la sangre porque el GPS se ha congelado, la radio empieza a escupir una estática espesa, casi palpable, como si alguien estuviera triturando vidrio al otro lado del auricular, y cuando levantas la mirada hacia la ventana, el horizonte, esa línea recta que divide el cielo y el mar y que es la única garantía de cordura para un marinero, parece haberse borrado por completo, envuelto en una niebla extraña, brillante, que no sube del agua como la bruma normal, sino que parece materializarse en el aire mismo, atrapándote. No hay un muro de concreto, no hay buques de guerra bloqueando el paso, no hay alambradas de púas ni carteles flotantes que digan prohibido el paso, y sin embargo, existe un límite real. Una frontera invisible y mortífera trazada entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, donde las reglas fundamentales de la física que sostienen nuestro mundo parecen romperse en pedazos. Es un área inmensa de más de 1 millón de kilómetros cuadrados donde la verdadera prohibición no está escrita en ningún código naval, sino en los registros de radio que terminan abruptamente en un silencio perturbador, en las bitácoras inconclusas y en el rastro fantasma de quienes cruzaron esa línea y jamás volvieron a pisar tierra firme. La pregunta que te muerde desde el primer segundo, la que te quita el sueño cuando analizas los casos, no es qué le pasó a los cientos de barcos y aviones que entraron ahí y se esfumaron, la verdadera pregunta, la que hiela los huesos, es por qué, sabiendo perfectamente lo que hay ahí abajo, seguimos fingiendo que podemos cruzar ese triángulo maldito sin pedirle permiso al agua. Para entender por qué los navegantes más experimentados, esos lobos de mar que han sobrevivido a huracanes de categoría 5, sienten un nudo helado en el estómago al acercarse a estas coordenadas. Tienes que entender cómo funciona la trampa, porque el Triángulo de las Bermudas no es un mar embravecido de película de Hollywood que te ataca de frente, la mayor parte del tiempo es hermoso, dócil. Un paraíso tropical bañado por el sol, y esa es exactamente su mejor y más cruel arma, la falsa sensación de seguridad. Cuando navegas por aquí, el agua es tan increíblemente cristalina que en algunas zonas de las Bahamas puedes ver a decenas de metros de profundidad, contemplando los arrecifes de coral como si miraras a través de un cristal. Pero esa belleza hipnótica esconde una geografía submarina que parece diseñada por la misma muerte para desaparecer cosas. Aquí, la plataforma continental no desciende suavemente, sino que cae de forma abrupta, pasando de aguas ridículamente poco profundas a fosas abismales, como la fosa de Puerto Rico, que superan los 8.000 metros de caída libre hacia un abismo negro, helado y aplastante. Un lugar donde la luz del sol jamás ha tocado y donde la presión destrozaría el acero como si fuera papel de aluminio, lo que significa que si algo cae ahí, no se recupera, se lo traga la oscuridad para siempre. Pero la profundidad colosal no es lo que hunde a los barcos de la nada, lo que realmente aterra a quienes conocen la zona. Lo que hace que muchos capitanes comerciales prefieran gastar decenas de miles de dólares en combustible extra para rodear el área entera en lugar de cruzarla en línea recta, es la traición absoluta de la tecnología. Ya que en este lugar exacto del planeta ocurre un fenómeno magnético anómalo que vuelve inútiles cientos de años de evolución en el arte de la navegación, es uno de los poquísimos lugares en la Tierra donde el norte magnético, ese que marca la aguja de tu brújula, y el norte geográfico, el eje de rotación real del planeta, se alinean perfectamente en lo que se conoce como la línea agónica, y si un navegante no ajusta constantemente sus instrumentos para compensar este capricho invisible del campo magnético terrestre, puede desviarse decenas de kilómetros de su ruta sin darse cuenta, adentrándose en la perdición, porque en el triángulo estás perdido. Mucho antes de que tu cerebro siquiera registre que te has perdido. Y mientras tú intentas entender por qué tus pantallas parpadean frenéticamente, por qué tus medidores te dan coordenadas imposibles y por qué tu brújula gira como enloquecida,
El entorno físico empieza a cambiar a tu alrededor, la brisa suave se detiene en seco, el aire se vuelve pesado, sofocante, cargado de una electricidad estática que te eriza los vellos de los brazos. Y los pocos sobrevivientes que lograron escapar de estas anomalías describen algo que los meteorólogos convencionales se niegan a catalogar en sus libros: la niebla electrónica, que no es humedad condensada ni nubes bajas, sino un vórtice gris, espeso y casi sólido, que se adhiere al fuselaje de los aviones y al casco de los barcos como un parásito, absorbiendo, bloqueando y anulando toda señal electromagnética, dejándote ciego, sordo y a la deriva, sin satélites, sin radares, sin contacto con el mundo exterior, encerrado en una celda de vapor en uno de los pedazos de océano más letales del mundo. Y aquí llega el punto de inflexión, el gancho intermedio donde la historia deja de ser una simple acumulación de fallos técnicos o mala suerte y se convierte en una pesadilla física insalvable. Porque el mayor peligro del triángulo no desciende de las nubes grises, sube desde el fondo del mar, y durante décadas la gente imaginó monstruos marinos de tentáculos kilométricos, abducciones extraterrestres o portales a otras dimensiones para justificar como un buque de carga de 150 metros de largo, hecho de acero macizo y cargado de toneladas de material, podía desaparecer en segundos sin emitir siquiera una miserable señal de Mayday, sin dejar un solo chaleco salvavidas flotando. Ni una astilla de madera, ni una triste mancha de aceite en la superficie. La respuesta, que la ciencia ha empezado a respaldar con estudios geológicos recientes, es tan visceral y aterradora que parece sacada de una novela de terror. El agua, literalmente, deja de sostenerte. En las profundidades abisales de este lugar, bajo toneladas de presión y temperaturas casi bajo cero, existen inmensos yacimientos de hidratos de metano, y cuando hay actividad sísmica, un deslizamiento de tierra submarino o cambios drásticos de presión, este gas encapsulado se libera violentamente y sube hacia la superficie, pero no sube como una burbujita inofensiva de tu refresco. Sube en erupciones masivas, y a medida que esta burbuja gigante de gas asciende, se expande geométricamente, y cuando llega a la superficie, reduce drásticamente, casi a cero, la densidad del agua. Piénsalo un segundo y deja que el pánico te invada. Los barcos, gigantes o pequeños, flotan porque el agua debajo de ellos es lo suficientemente densa como para sostenerlos, pero si de repente, en cuestión de fracciones de segundo, el agua bajo la quilla de tu barco se convierte en una mezcla efervescente de líquido y gas metano, el mar pierde toda su capacidad de flotabilidad, tu barco pierde el piso. Y ya no se hunde lentamente mientras suena la alarma y la tripulación corre desesperada a los botes salvavidas. No, el barco cae a plomo como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies, absorbido en caída libre hacia el abismo en menos de un minuto. El agua blanca y burbujeante se cierra sobre la estructura de acero, la burbuja estalla sin dejar absolutamente ningún rastro, y el océano vuelve a quedar liso, brillante y en calma, como si allí, hace unos segundos, nunca hubiera existido vida humana. Por eso no hay llamadas de auxilio, por eso la radio está muerta, por eso los equipos de búsqueda barren la zona y solo encuentran agua vacía, porque el mar, simplemente, se abre, traga y vuelve a cerrarse en un silencio cómplice, y si eso no fuera suficiente terror para ti, el metano liberado que logra salir del agua sube disparado a la atmósfera. Y al ser altamente inflamable y desplazar el oxígeno, puede causar que los motores de combustión de un avión que tenga la mala suerte de volar bajo en ese preciso instante se ahoguen y se incendien en pleno aire, convirtiendo a la máquina en una bola de fuego que se precipita al mar. Es una trampa mortal perfecta. Un sistema de exterminio diseñado desde el lecho marino más oscuro hasta las nubes más bajas. No es una coincidencia que los marineros veteranos miren esta zona con un respeto que raya en la fobia. Saben que están navegando sobre el techo de un cementerio gigantesco donde las lápidas son invisibles. Y la historia está plagada de ecos fantasmales que respaldan este miedo, como el escalofriante caso del USS Cyclops en 1918. Un buque colosal de la Marina de los Estados Unidos con 309 almas a bordo que, un día de marzo, simplemente se evaporó de la faz del planeta sin tormentas en el área, sin mensajes de pánico, 309 vidas borradas en un parpadeo geológico, o el legendario vuelo 19. 5 aviones torpederos Avenger repletos de militares entrenados que se desorientaron por completo en un día despejado, y cuyas grabaciones de sus últimos minutos no muestran a pilotos enfrentando una tormenta o fuego enemigo, muestran a hombres racionales y entrenados para la guerra totalmente quebrados por el pánico y la confusión, balbuceando
que todo está mal, que el océano no se ve como debería, que incluso el sol está mal, justo antes de sumergirse en la estática para siempre y ser engullidos por el misterio. Y además de las anomalías y el gas, hay un factor más, un verdugo silencioso, rápido e implacable que patrulla estas aguas de día y de noche para ocultar la evidencia, la corriente del Golfo, que no es otra cosa que un río submarino masivo, cálido y extremadamente veloz que atraviesa el triángulo como una autopista acuática. Imagina una cinta transportadora gigante debajo del mar, capaz de mover objetos colosales a gran velocidad sin que te des cuenta en la superficie, así que si un avión cae, o un barco pequeño zozobra, la corriente del Golfo puede atrapar los restos y arrastrarlos decenas, o incluso cientos de kilómetros lejos del punto de impacto en cuestión de unas pocas horas. Por lo que cuando los equipos de rescate de la Guardia Costera finalmente llegan a la última posición conocida reportada, ya no hay absolutamente nada que buscar. Porque la escena del crimen ha sido limpiada meticulosamente por la propia naturaleza. Pero esta misma corriente del Golfo tiene un lado aún más destructivo y salvaje, porque cuando los fuertes vientos del Atlántico, a menudo huracanados, chocan en dirección opuesta a esta corriente rápida e imparable, se genera un fenómeno físico monstruoso conocido como las olas rebeldes, paredes de aguas sólidas y oscuras de hasta 30 metros de altura que se levantan de la nada, sin previo aviso. En mares que momentos antes parecían completamente tranquilos, una ola de este tamaño no balancea un barco para marear a los pasajeros, lo levanta y lo parte por la mitad por la pura fuerza del impacto como si fuera un frágil juguete de madera, hundiendo a todos los tripulantes antes de que su cerebro siquiera tengan tiempo de procesar qué demonios los acaba de golpear. Entonces, cuando alguien te dice que no está prohibido navegar por el Triángulo de las Bermudas, técnicamente, y según las leyes internacionales, te está diciendo la verdad absoluta. Porque el feroz comercio mundial exige que las rutas comerciales sigan activas sin importar el costo. Los gigantescos cruceros de lujo siguen cruzando las aguas con miles de turistas ajenos al peligro tomando cócteles en la cubierta bajo el sol caribeño, y los aviones comerciales cargados de pasajeros pasan por encima todos los días a 30.000 pies de altura, ignorando el abismo que tienen debajo. Pero los que realmente conocen el mar en su forma más pura y cruel, los capitanes de barcos pequeños, los pescadores de altura que pasan meses en el océano, los pilotos de avionetas solitarias, ellos saben en el fondo de su ser que sí hay una prohibición, pero no está escrita en papel ni protegida por patrullas. Saben que entrar en estas coordenadas es jugar activamente a la ruleta rusa con un ecosistema que, por razones que la ciencia apenas empieza a rasguñar, es profundamente hostil a la presencia humana. Saben que tu GPS de última generación, tu brújula heredada y tus radios te pueden fallar en el segundo exacto en que más los necesitas. Que el agua sólida en la que confías puede perder su densidad bajo tus pies y dejarte caer al vacío en un abrir y cerrar de ojos. Y que una montaña de agua líquida del tamaño de un edificio de 10 pisos puede borrar tu existencia de la faz de la Tierra en el tiempo que tardas en respirar hondo. Por eso, la verdadera advertencia, el verdadero letrero de no pase, no lo vas a encontrar dibujado en los mapas de Google. Está grabado a fuego en la oscura historia de todos los que se adentraron en esas aguas azules y nunca volvieron a ver el sol. El Triángulo de las Bermudas no necesita gobiernos ni leyes para prohibirte el paso. Le basta con la incertidumbre, con la inmensidad y con su capacidad para devorarte sin dejar rastro. Así que cuando apagues este video y la pantalla de tu teléfono o computadora se quede en negro, devolviéndote tu propio reflejo, piensa en esto, en este mismo instante preciso, mientras estás en la comodidad de tu casa, sintiéndote completamente seguro. Hay una embarcación de acero cruzando esa línea invisible y letal en el océano Atlántico, el capitán cree que lo tiene todo bajo control, el radar parece funcionar bien, la noche está en calma, pero allá abajo, a 8.000 metros de profundidad, en la oscuridad absoluta, algo siempre está esperando. Pacientemente, y la pregunta que te dejo en la mente es esta, ¿y si el misterio real no es lo que oculta el Triángulo de las Bermudas? Sino por qué los seres humanos seguimos creyendo estúpidamente que tenemos el control absoluto de un planeta indomable que nos demuestra, una y otra vez y de las formas más brutales posibles, que aquí apenas somos unos frágiles invitados.